las 11:15 de la noche, una hora menos en Canarias. Estamos en directo en La Sexta Noche con Pablo Iglesias, el diputado de Podemos, que nos acompaña hoy con Gemma Robles, Eduardo Inda, Natibel Preciado y también Francisco Maruenda. Antes de irnos a publicidad, quedaba una cuestión por contestar a Gemma Robles. Te vamos a pedir que la repitas brevemente, por favor. Sí, te preguntaba si ya habías tenido contacto, si te mensajeas ya con los del IBEX 35 y si habías tenido contacto con los famosos lobbies europeos. Con los del IBEX 35 no, pero aprovecho la publicidad para que me manden cosas. Me mandan la notificación del juzgado de primera instancia número 35 de Madrid, notificada el 1 de septiembre de 2014, en la que se notifica a Eduardo Inda que tiene que comparecer el día 30 de octubre de 2014 a las 10 horas. Ahora se lo paso al programa. Y otro mensajito que tiene que ver con esto del IBEX 35 de un trabajador de Iberia que pone una foto que tenemos juntos en el aeropuerto y en el que dice ya podían tomar ejemplo algunos, hacer cola e ir en turista. Quizá por no ir en business es por lo que no trato con las empresas del IBEX 35. Eso sí, si un empresario del IBEX 35 o un señor multimillonario quiere hablar con nosotros hablaremos con él, les pondremos nuestro programa y seguro que son gente razonable y nos entienden. Pero de momento ni los lobbies europeos ni los multimillonarios se dedican a llamarnos por teléfono. ¿Alguna cuestión más? No, lo que vamos a hacer a continuación, sí, perdóname, Gemma, lo que vamos a hacer a continuación es acercarnos de nuevo a la calle. Antes veíamos un vídeo en el cual pues le preguntábamos a la gente si conocía a Pablo Iglesias. Había respuestas de todo tipo, pero ese vídeo tiene una continuación y es conocer qué es lo que espera la gente de Pablo Iglesias y de Podemos. Pues ahora mismo es un símbolo de revolución. Representa el descontento de la sociedad. A la gente que más necesita. Especie de indignación de parte del pueblo, ¿no? Espero que el futuro. A mí representa lo que hace falta de momento. Una utopía difícilmente realizable. Le veo un poco radical. Radical, lo veo de bastante liberal. Un tanto irrealista. Y muy revolucionario. Ha tenido éxito porque la gente está muy quemada. ¿Qué espero de él? Una alternativa y un cambio. Que cambie la ley de la reforma laboral. Si entra en el poder, pues que haga algo distinto. Lo que más me afecta es los recortes de educación y me gustaría que se trabajara en eso porque hay muchos jóvenes que estamos sufriendo ahora mismo una situación en la que nos es muy difícil estudiar. De Pablo Iglesias no espero nada. Bueno, hay de todo, pero si Podemos alcanza puestos de responsabilidad en gobiernos municipales o regionales o nacionales, lo cierto es que sí que hay muchas expectativas depositadas. Claro, eso es mucha presión. Mucha presión, claro que sí. Últimamente me dicen, estás muy serio, y es normal. Cuando las encuestas te dicen que puedes ser fuerza de gobierno, claro que te tienes que tomar las cosas en serio. Tan en serio nos lo estamos tomando que puedo anunciar aquí. He pedido a dos economistas muy importantes de este país. Uno es Vicent Navarro, que ha trabajado muchos años en Estados Unidos, que fue uno de los artífices de la reforma educativa allá, y otro es Juan Torres, que es catedrático de Economía, que nos ayuden con un programa de rescate ciudadano para los primeros 100 días de gobierno de Podemos. Están trabajando en ello y en breve, en rueda de prensa. ¿Qué es un programa de rescate ciudadano? Lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora. Es decir, hasta ahora lo que se ha hecho para salir de la crisis es un programa de rescate de los ricos, de rescate de los bancos. Nosotros decimos que hay que rescatar a la gente, pero esto, aunque es una consigna muy bonita, no es tan fácil de llevar a cabo. Por eso queremos contar con los mejores economistas, con los más preparados, para plantear una serie de medidas viables y razonables. Aquí hay otra cosa que me dijo el presidente Correa que también me tocó. Dijo, fíjate, en nuestro país durante mucho tiempo se elogiaba el tema de la comunidad. Había un incendio en una casa, entonces iban todos los vecinos con cubos de agua a tratar de salvar a la familia. Y podía ocurrir, o en su ejemplo ocurría, que la familia se quemaba y la casa no se salvaba. Y decía, sin embargo, en el Reino Unido a lo mejor no había esos lazos de solidaridad, pero venía un cuerpo efectivo, profesional de bomberos y ni se quemaba la casa y se salvaba a todo el mundo. Hay que ser eficaces. Nosotros tenemos la suerte de no vivir en un país de América Latina, de vivir en un país de Europa donde hay una enorme eficacia, donde tenemos a los mejores trabajadores públicos que están diciéndonos vamos a gobernar de otra manera. Podemos ser eficaces trabajando con la gente, escuchando a la gente y poniendo a los mejores y no a los golfos en las posiciones de responsabilidad. Vamos a continuar la ronda de preguntas con Eduardo Inda. Bueno, Pablo, has mentido antes con Pedro Sánchez diciendo que era miembro del Consejo de Administración de Caja Madrid y ahora has vuelto a mentir. Yo no tengo la notificación de la querella. Dile al juez o al oficial del juzgado que me la notifique. Yo no la tengo. Y solo te pido una cosa, que si la querella, para taparme la boca, al final no la metes, devuelvas los 10.000 euros que te ha dado buena gente para meter la querella. Que no te los quedes, como hacías con el dinero que te daba la dictadura de Venezuela. Otra cosa. ¿Qué? Es que es todo surrealista. Es todo surrealista. Bebe agua, Inda. A ver si se te ocurre algo. Una pregunta muy clara. Una pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pagar los 300.000 millones de euros que cuesta
pagar un salario de 600 euros a todos los ciudadanos cada mes. Lo digo porque si pagas 300.000 millones de euros y el presupuesto general del Estado son 120.000, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Porque te faltarán 180.000 millones de euros y aun faltándote 180.000 millones de euros, ¿qué vas a hacer? Es que no va a haber educación, no vas a invertir en sanidad, en infraestructuras, etcétera, etcétera. ¿Qué vas a hacer? Esa sí es una buena pregunta y hay que contestarla. La gente nos pregunta, ¿de dónde vais a sacar el dinero para hacer esas políticas públicas, políticas fiscales expansivas? Y es una magnífica pregunta. Nos dicen, ¿cómo vais a lograr financiar la reducción de la jubilación, de la edad de jubilación, que nosotros queremos reducirla? ¿Cómo vais a financiar la renta básica? ¿Cómo vais a poder implementar esos programas de ayuda a la gente, de financiar mejor la educación, de financiar mejor la sanidad? Pues lo primero que tenemos que hacer es establecer un nivel de gasto público equivalente a la media europea. En nuestro país es del 44-45% del PIB, lo llevamos al 50%. Ya me gustaría a mí llevarlo al 54-55% como Finlandia y Suecia, pero eso por desgracia no se puede. ¿Cómo lo hacemos? Primero, con una reforma fiscal. Tenemos unos niveles de presión fiscal sobre las grandes fortunas en nuestro país que es absolutamente escandaloso. Y eso es tan fácil como hacer una ley. Se reúne el Consejo de Ministros, saca un decreto ley, después lo convalida el Parlamento y ya tenemos una presión fiscal distinta. Alguien podría decir, los ricos van a intentar seguir robando, van a intentar seguir practicando el fraude. Tenemos unos magníficos inspectores de Hacienda en este país que están locos, están deseando que haya un ministro de Hacienda con agallas suficientes para decir a por ellos, a coger a todos los que nos están robando y que cumplan la ley y que paguen impuestos. La renta básica. Pablo, pero es que te faltan 180.000 millones de euros. Eso en el caso de que no invirtieras en nada. 180.000 millones de euros y que no invirtieras en sanidad, en educación, en nada, en Fuerzas Armadas, en nada, en servicios esenciales. ¿De dónde sale el dinero que vas a meter? El tipo marginal máximo en el 80%, el impuesto patrimonio en el 90%, sucesiones en el 90%, el IVA en el 50%. Es que si no, no salen las cuentas. No salen las cuentas. O a lo mejor es que esa promesa que hiciste de pagar 600 euros a los 47 millones de españoles todos los meses es imposible de cumplir. Pero claro que no es imposible. Si lo han hecho en el País Vasco, en la Comunidad Autónoma Vasca, aplicaron la renta básica y funcionó. Eso sirve para empezar para una cosa, que un país responsable es que no salen los números. Sí, salen, Inda. No, que no, hombre, que no. ¿Cómo no van a salir? Mira, lo primero que consigues con la renta básica es acabar con una cosa peligrosísima, que es la exclusión social. En España tenemos 6 millones de parados, de los cuales la mayoría no recibe ninguna prestación. Eso se puede traducir en unos niveles de inseguridad, en unos niveles de sufrimiento social. Tú hablabas, Pablo, que tú hablabas de 600 euros a cada ciudadano. Son 47 millones de españoles, son 20 y pico, o 1.000 millones de euros al mes. Tú no te vas a beneficiar de los 600 euros. 300.000 millones al año. Y yo tampoco. 300.000 millones al año. Es para la gente que no lo necesite. No, dijisteis, prometisteis en vuestro programa que sería para todos los ciudadanos. A Maruenda le vamos a dar 600 euros. No, tú dijiste a todos los... No lo acepto. Tú dijiste a los 47... No lo aceptaría. Tú dijiste a los 47 millones de españoles. Tú estás diciendo que nosotros dijimos, vamos a darle 600 euros a la familia de Botín, a todos los ciudadanos, a los del IBEX 35. Te repito textualmente lo que decías en tu programa. No, te lo explico. Que faltan 180.000 y eso te cargas y eso cargándote la sanidad, la educación, las infraestructuras, todo. Escúchame, que te lo explico despacio para que lo entiendas. No, si lo entiendo perfectamente. Mira, dijimos, es una utopía. Escucha, cada ciudadano, por el hecho de ser ciudadano, tiene derecho a una renta básica. Eso no quiere decir que si tú ya tienes ingresos suficientes vayas a ejercer ese derecho. Ahora ya lo limitamos. ¿Cómo ya no es para todos los ciudadanos. ¿Tú crees? O sea, ya no es para todos. Puedo aceptar que no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero ¿tú crees que alguien en su sano juicio dice, vamos a dar 600 euros a... Vosotros decíais 600 euros a todos los ciudadanos por el hecho de ser ciudadanos. Ahora ya estás diciendo que ya no es para todos los ciudadanos. Bueno, bien. Perfecto. Pero si está el programa en la página web y lo puede ver cualquiera. Lo que nosotros decimos es que no puede ser que haya gente que no reciba ninguna prestación, porque eso es terrible para el país, porque eso va contra la seguridad, porque eso es injusto, porque eso condena a la exclusión a muchísima gente. Con una renta básica de 600 euros se consiguen a priori dos cosas que son fundamentales. Una, sacamos de la exclusión social a mucha gente. Yo no digo que se pueda vivir con 600 euros. Es muy difícil vivir en Madrid, en esta ciudad, con 600 euros. Pero eso al menos permitiría que algunas familias pudieran llenar la nevera de algunos productos. Y eso no es una cosa baladí. Eso permitiría que la gente pueda negociar salarios dignos. Porque en este país hay gente que tiene que trabajar por menos de 600 euros. Y eso es una vergüenza. Que una persona esté trabajando 8 horas al día por 500, por 400, por 600 euros, cuando están los señores de Caja de Madrid con las tarjetas
tarjetas negras o los ejecutivos de banca cobrando más que nadie, eso es una vergüenza. Y nosotros decimos, ¿cómo vamos a financiar esa renta básica para los más débiles? Apretándole un poquito el cinturón a los más ricos. Espera, ahora te dejo continuar. Es una duda que yo tengo, pero vas a continuar luego. Espérame un poco. Espera, Eduardo, espera, ahora. Simplemente es una cuestión que mucha gente se plantea. Y habrá gente que teniendo esa renta básica 600 euros ya no busque trabajo. Claro, ¿verdad? O sea, yo pregunto al público, porque lo mejor es que te den 600 euros y no hacer nada más en la vida. La gente no quiere trabajar. Los españoles son unos vagos y unos golfos. Y la culpa de la crisis es porque los españoles... Pero picaresca podría haber. ¿Pero por qué tenemos que asumir este racismo con nuestro país? Los españoles no son pícaros, son pícaros los alemanes, son pícaros los ricos. La gente humilde no le gusta vivir con 600 euros. Otra cosa es que no le quede más remedio. Ya está bien de insultar a los españoles, decir, no, es que los españoles son unos pícaros y unos golfos. Los alemanes, los bancos alemanes, la señora Merkel. Es decir, ya está bien de que nos insulten y que diga que en nuestro país solamente puede haber camareros y gente que sirva copas y que los españoles son unos golfos. Me contaron el otro día una anécdota. Un amigo que canta en un grupo de rap, tiene familia que emigró a Alemania, tuvieron un pollo tremendo en su casa porque esa familia que había emigrado, que era gente humilde, les contaba lo que les dicen en Alemania, y es que Alemania no se puede permitir esto de ayudar a España, que es como, pero ¿cómo que ayudar a España? Si aquí lo que la gente está haciendo es trabajar, que hay familias que se están dejando la piel para meter 600, 700 euros en casa, y encima hay que llamarles pícaros. A un parado hay que decirle, tú eres un golfo que estás cobrando el paro y que no quieres trabajar. Ya está bien de insultar a los ciudadanos. Los que están robando son precisamente esos de Bankia. Los que están robando son los que acaban en consejos de administración, o la casta política que cobra sueldos de escándalo. Nosotros vivimos muy bien, con 3 salarios mínimos, muy bien, porque con 3 salarios mínimos se vive muy bien. No somos héroes, somos lo que debería ser. ¿Pero cómo va a ser el comunismo que una persona cobre 1.950 euros, como siempre dice la Unión Soviética? Bueno, a ver, un poquito de orden. Espera, le queda una última pregunta, Eduardo, vamos con Manuel. Tiene razón, Pablo, cobrar menos de 600 euros al mes es una vergüenza. Pagar a un trabajador menos del salario mínimo es una vergüenza. Aquí está el estadillo de lo que él pagaba a sus colaboradores en La Tuerca. ¿Y sabéis cuánto pagaba a varios de sus colaboradores al mes en La Tuerca? 400 euros. 400 euros, Pablo. Es una auténtica vergüenza, eso es explotación laboral. ¿Y eso lo hacías tú? En La Tuerca hacíamos un programa de televisión, y lo seguimos haciendo, que no es una empresa, no se facturan beneficios. La mayor parte de la financiación de La Tuerca la ponemos de nuestro bolsillo, el señor Monedero y yo, gastándonos nuestro dinero, y no es una empresa. Y eso se ha financiado. Si tú puedes sacar ahí un iPad, no, es el poner en la cabeza, estadillo. Puedes hacerme un baile. Las cuentas de La Tuerca, Pablo. No interrumpas. Cuando y pagabas en negro. Pagabas en negro a varios de tus trabajadores. Vamos a ver, pagabas Inda, en negro. Escúchame. Lo probó el semanal. Tenemos que concretar la pregunta. Si eres tan listo, si tienes tanta información, esos eurodiputados, son papeles. Eurodiputados de Teodoro Bian que te escriben, que te cuentan, que va en business, que a Monedero le han visto, si tienes todo eso, eso sería un delito. Si yo he presentado una querella... ¿Es un delito? Pero no, lo de pagar en negro a trabajadores es un delito. Si tienes tantas pruebas, ¿por qué no vas a un tribunal en lugar de seguir haciendo el ridículo? Lo publicó el ¿No eres semanal... consciente de que haces el ridículo semana tras semana? Con todo el cariño te lo digo. O sea, es que hay periodistas de tu periódico que cada vez que sale tu nombre miran para otro lado con cara de, oh, Dios mío, ¿quién protegerá a este? Bueno, por favor. Este periodista que ha hecho el ridículo junto con Esteban Ruiz Tieta ha sacado el caso Urdangarín, ha sacado el caso Pujol, ha sacado los sobresueldos del PP, la financiación irregular del PP, sacó los SMS entre Rajoy y Bárcenas. Hombre, muy mal periodista no debo ser. No me creo el mejor, pero el peor no es lo más educado hablar también de uno. Tampoco. Está bien que hablen otros. Rápidas. Tiene que ser muy breves porque estamos consumiendo el tiempo de los compañeros. Tienen que ser concisas, Eduardo, y las contesta y vamos con una petición a la gente de La Tuerca: págales al menos el salario mínimo, Pablo. Te lo pido por favor, porque es una cuestión de legalidad y de decencia y de dignidad, y predica con el ejemplo. Segunda cuestión, antes has dado a entender que no te importaría pactar con Izquierda Unida. ¿Tú pactarías con una formación que en Caja Madrid se ha llevado con las tarjetas negras, las tarjetas black, los representantes de Izquierda Unida en el Consejo de Caja Madrid, 836.000 euros? Y una última petición, que es la que te he hecho antes, que es la que te llevo haciendo varios programas. Di conmigo, los etarras son unos asesinos. Va a contestar Pablo y después iremos con Francisco Maruenda. Ya no habrá más preguntas por parte de Eduardo. En la pregunta de los pactos voy a coger el toro por los cuernos. Yo he dicho claramente que no hay pactos entre partidos, que eso no sirve para el cambio. Pero sé que en Izquierda Unida hay gente muy decente. Y fíjate, lo digo a la cara.
Si Tania Sánchez mandara en Izquierda Unida, Moral Santín se había cogido un billete de avión y se había ido a Miami. Y yo no tengo ninguna duda de eso. Y creo que Podemos no tiene que pactar. Luego se lo preguntaremos a Tania, que va a estar aquí. No, es que lo que acaba de decir es que le gustaría que Tania Sánchez sea la líder de Izquierda Unida. Y te digo, le escuchamos, por favor. Entiendo que nosotros no tenemos que llegar a acuerdos de formaciones políticas, que la gente no quiere acuerdos de partidos, que la solución a este país no es un frente de izquierdas. Pero una cosa no es estar de acuerdo y otra es diferenciar entre los golfos y los sinvergüenzas y la gente honrada, que gente honrada hay en muchos sitios. En Izquierda Unida, también en el Partido Socialista, e incluso he conocido mucha gente del Partido Popular que es gente honrada y que está harta de los golfos que les han engañado, que gente honrada en este país hay en todas partes y hay que diferenciar. Vamos con Francisco Moreno. No, perdóname, Eduardo, es que si no hay que abrir, pero es que tenemos... Perdona, Eduardo, has hecho... Acaba de decir que le gustaría que Tania Sánchez sea la líder de Izquierda Unida, que conste en acta. Tú has sacado ese titular, nos vamos ahora con la pregunta de Francisco Maruenda. Antes yo decía lo del tema del buenismo, ¿no? Es decir, yo, al igual que tú, aunque te sorprenda, yo quiero la igualdad. Es decir, yo no soy de una familia rica, ni mis padres eran ricos, eran gente trabajadora, que tienen un comercio y que trabajando mucho, ¿no? Pero lo que diferencia es de que yo creo tu modelo hacia la igualdad, que se ha aplicado otras veces, bien intencionadamente. Cuando digo comunista, no pienses que lo digo para ofenderte. Había mucha gente en el comunismo que tenía las mejores de las intenciones y su aplicación práctica fue un auténtico desastre histórico, ¿no? Porque claro, tú partes de un buenismo que me ha sorprendido, ¿no? Es decir, de una cierta ingenuidad. La renta básica, no quiero entrar en mi deformación de mi otra actividad, pero claro, es muy antigua. Es decir, la hacía Trajano con los romanos. ¿Y sabes a qué llevó? A la destrucción de la economía de Roma. Es decir, la gente, porque tú partes de la idea de que la gente es buena. No, la gente no es ni buena ni mala. Es decir, ahí en Cajamadrid, que es un ejemplo que me viene bárbaro, ¿no? Había personas que debían ser buenas, pero les dio la oportunidad y trincaron. Y curiosamente trincaron todos. Es impresionante, ¿eh? Todos, ¿eh? Porque uno de... ¿Estás comparando a la gente de nuestro país con esos sinvergüenzas? ¿Estás comparando a los españoles con los sinvergüenzas Pablo, de...? Eres muy hábil debatiendo y yo no te digo eso. En un país hay gente buena, mala, medio pensionista. Entonces, pensar esa idea tuya de que tú das una renta básica en la cual en un matrimonio las dos personas cobran 1.200 euros, hacen trabajitos en negro y tal, y se sacan un dinero. Digo, para hablar de la economía real. Perdóname, Francisco. Y luego te quería preguntar... Me gustaría, una y lo digo para rápida, todos, que fuerais, por favor, concisos. Bueno, vale, muy rápida iré. Gracias. Tema muy concreto. Expropiaciones, nacionalizaciones. Si los planteamientos que tú haces sobre economía, se ha dicho de que te gustaría nacionalizar bancos, nacionalizar empresas. Es decir, eso es un elemento clave que provoca inquietud dentro del mundo económico español e internacional. Más breve no puedo ser, hijo mío. Iñaki, vamos. Hombre, si se puede ser más bueno, breve, pero también hay que rebatir. Esto es un debate. Han sido, me comunican arriba, que han sido 3 minutos de pregunta. Pues no es nada, vamos. No, menos mal que no es nada. Con lo bien que se está portando Paco hoy, dejadle que haga las preguntas. Sí, lo que pasa es que consumimos el tiempo de Natimel y de Gemma. Adelante, sí, de acuerdo. Pero os pido brevedad, ¿eh? 3 preguntas magníficas. Después de haber pasado por este programa, quizá uno siga siendo bueno, pero ingenuo no. Y cuando nosotros hacemos propuestas, tratamos de no ser ingenuos. No es un problema de buenismo la renta básica. Lo que pasa es que ya está bien de que se diga que el problema de las medidas sociales es que la gente es mala. Yo me acuerdo perfectamente cuando se decía que la jornada laboral tenía que ser de 8 horas, que decían, no, eso es terrible, o que tienen que votar las mujeres, no están preparadas para votar porque no están formadas, o que tiene que votar todo el mundo, o que ¿qué es esto de que haya vacaciones de un mes al año? ¿O qué es esto de que el sábado y el domingo no se trabaja? ¿O qué es esto de que haya que tener leyes laborales para que cuando un trabajador está enfermo siga cobrando? La protección social no es un problema de que la gente sea buena o mala, y yo creo que la mayor parte de la gente de mi país es buena, que hay gentuza como en todas partes, pero la mayor parte de la gentuza son los que mandan y los que entregan carnés de quién es bueno y quién es malo, y a esos además, esos no están dispuestos a vivir por 600 euros. Yo he estado en debates con economistas que dicen, no, si te pagan 500 euros, 400 euros al mes, mejor es eso que no cobrar nada. Y les digo, bueno, pues dar un ejemplo patriótico y poneros vosotros, los que estáis aquí, a cobrar 600 euros al mes un par de añitos, a demostrarme que se está mucho mejor así que ganando los salarios que tenéis. Yo no creo que nadie quiera vivir por 600 euros. La cuestión del control público de sectores estratégicos es una cosa que dice la Constitución española. La Constitución española dice, la propiedad privada estará subordinada al interés social. Y en un momento de excepcionalidad, porque yo no creo que haya que nacionalizar sí o sí, cuando, por ejemplo, en este país resulta que un oligopolio eléctrico deja buena parte de los ciudadanos de mi país sin calefacción, un gobierno responsable se pone delante y dice, una de dos, o les cobra a usted este precio que pueden pagar los ciudadanos y entonces no hay ningún problema, o como usted pretenda dejar a cientos de miles de españoles sin calefacción y sin luz, yo le expropio su compañía eléctrica, porque por delante de su derecho a ganar dinero están los intereses de los ciudadanos de mi país a que no les dejen sin luz y sin gas porque no pueden pagar. Y si
Si hay que tomar la medida extrema de nacionalizarle la eléctrica, se hace. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando hay gobiernos valientes y les dicen, ten cuidado, que yo no me voy a acojonar, y perdón por la expresión, que a mí no me vas a comprar metiéndome en tu consejo de administración como hicisteis con Felipe González, con José María Aznar, con Elena Salgado. A mí no me compráis. Así que como tú no cumplas la ley, como tú dejes a la gente sin calefacción, a mí no me va a temblar el pulso en aplicar la ley. Y cuando les dices eso, te aseguro que las eléctricas dicen, tiene usted razón, presidente, tiene usted razón, ponemos el precio que hay que poner. Pablo, no sé si te has fijado que en nuestro público hay algunas caras que te pueden resultar conocidas. ¿Alguna que otra? Alguna que otra. Bueno, aquí tenemos gente que ha sido alumno o alumna de Pablo Iglesias en la Universidad Complutense madrileña. Y Andrea está precisamente con alguno de ellos. Y alguno de sus alumnos también quiere hacerle alguna pregunta a quién fue su profesor. Eso sí que me da miedo. Andrea. Ya te digo que son buenos entrevistadores, ¿eh? Bueno, les hemos traído aquí porque les has visto por los pasillos de la facultad y también tienen muchas cosas que preguntar a Pablo Iglesias. La primera es Carmen Romero, ya tiene 19 años. Te voy a pedir que te pongas de pie. Eres estudiante de Ciencias Políticas. ¿Qué quieres preguntarle a Pablo Iglesias? Bueno, sinceramente, Podemos ha conformado sin duda una irrupción en el panorama político actual y muchos de los titulares después de las elecciones europeas fueron que se rompía el bipartidismo. ¿Crees que puede tener lugar que ahora haya un pacto entre Partido Popular y Partido Socialista ante la irrupción de Podemos? ¿Y cómo crees que afrontaría esa situación la nueva forma de organización que está afrontando el partido? Muchas gracias. Es una pregunta muy... Gracias por la pregunta concreta, por cierto. Vamos, Pablo. Es una pregunta muy buena y muy inteligente. Puede ocurrir que haya una gran coalición. La hay en Alemania. En Alemania gobierna el SPD con Angela Merkel, con los socialdemócratas. En Italia ha pactado Berlusconi con Renzi cambiar el sistema electoral. En Grecia hemos visto como Nueva Democracia y el PASOK pactaron también para oponerse al cambio que representaba Syriza. Yo creo que eso puede ocurrir, pero cuando eso ocurra, yo estoy convencido que la gente que todavía sigue confiando en el Partido Socialista les va a decir se ha acabado y se suman inmediatamente al cambio. Lo vemos en el Parlamento Europeo. Votan los del Partido Popular y los del Partido Socialista la mayor parte de las cosas juntas, pero yo creo que su gente no les va a perdonar que una vez más vuelvan a demostrar que pactan con el Partido Popular. Vamos con otra pregunta, Andrea. Sí, tenemos otro entrevistado que Pablo Iglesias no sabía que iba a estar aquí. Se llama Abraham Mendieta, tiene 21 años, es estudiante de Ciencias Políticas y de Filosofía. ¿Qué quieres preguntar? Bueno, antes de nada aclarar que yo he sido alumno de Juan Carlos Monedero, no de Pablo, pero como estudio en la misma facultad y bueno, puedo estudiar gracias a que tengo beca del Ministerio de Educación y gracias al esfuerzo de mis padres y gracias a mi propio trabajo, ¿no?, que compagino como puedo, quería primero pedir a Pablo su impresión sobre la reforma en el sistema de becas. Se ha debatido muchas veces en este plató. Ha habido tertulianos que han defendido la reforma del señor Wert, que ha dejado a 45.000 estudiantes fuera de las universidades públicas este año y que además a los que somos becarios el último plazo de la beca nos lo han pagado el 1 de agosto. En plenas vacaciones de verano nos terminaron de pagar la beca. Mi pregunta directa al profesor Iglesias, ¿cuáles serían las medidas que tomarían ustedes en torno al sistema de becas? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Me emociona escucharos y echo de menos estar en la facultad porque me acuerdo cuando os insultaba a los estudiantes de mi facultad. Tú no has sido alumno mío, pero yo he tenido alumnos como tú que por quedarse sin beca han tenido que dejar de ser estudiantes y eso no se puede consentir en un país democrático. Yo creo que las becas son imprescindibles. Lo dijimos aquí una vez en el programa. Decía Nelson Mandela que la diferencia entre una dictadura y una democracia es que en una democracia el hijo de un trabajador, el hijo de un minero puede llegar a ser director de la mina o puede llegar a ser presidente del gobierno. Eso sin becas es completamente imposible. Los que dejan a mucha gente porque proceden de familias humildes sin la posibilidad de estudiar son los que destruyen la democracia. Andrea, ¿alguna pregunta más? Bueno, vamos a preguntar. Aquí una muy rápida. Diego Segovia, 25 años, profesor, estudiante también en este caso de Historia. Una pregunta muy corta también para Pablo. Yo solo quiero preguntarte, como a lo largo de estos últimos 4 décadas de democracia, el sistema educativo se ha ido alternando entre PP y PSOE y se ha hecho todo bastante mal y no ha habido unos fundamentos básicos. ¿Qué haría Podemos si ganase? Y sobre todo, ¿qué herramientas, sobre todo ciudadanas, tendría para elegir ese sistema educativo? Referéndum, comité de trabajo, consenso de la gente, es lo que yo quería saber. Gracias. Lo primero es que yo creo que no todo se hizo mal, que incluso aunque gobierne quien no te gusta, a veces ha habido magníficos profesionales en el Ministerio de Educación que han hecho cosas muy serias.
Creo que lo que nosotros tendríamos que hacer, lo primero, es reunir a la comunidad educativa, reunir a los profesores, reunir a los estudiantes, reunir también a los padres y a los mejores expertos en educación y tratar de escuchar a la comunidad educativa, que ha hecho un ejemplo de dignidad en este país, una demostración de dignidad con la marea verde, y analizar qué tipo de sistema educativo tenemos que hacer, que por supuesto garantice que lo público siempre va a ser lo mejor y que en nuestro país no va a haber nadie que por razones económicas no va a tener la oportunidad de estudiar. Bueno, Pablo, nos quedan las preguntas de Natibel y nos queda la pregunta de Gema y una más que te voy a hacer yo ahora, y es si pactarías con el PSOE con el objetivo de sacar del gobierno al Partido Popular. Son preguntas que te voy a pedir que nos respondas después de publicidad. Claro. Ahora mismo volvemos. Hasta ahora, La Sexta. Escándalo en Caja Madrid. 86 altos cargos, 86 tarjetas Black, más de 15 millones de euros gastados en restaurantes, hoteles, viajes, retiradas en efectivo. Todas las claves en La Sexta Noche. Diez minutos para las 12 en punto de la noche, una hora menos en Canarias. Estamos con el eurodiputado de Podemos, Pablo Iglesias. Parece que esta entrevista con nuestros periodistas ha generado algún que otro mensaje de Twitter. Muchas gracias a todo por el mundo por participar. Nuestros hashtags siguen abiertos, lógicamente, para ello. Nos íbamos dejando una pregunta en alto, y es si Podemos pactaría con el PSOE para sacar del poder al Partido Popular. La clave aquí, y volvemos a una persona a la que yo admiro mucho, que se llama Julio Anguita, es programa, programa, programa. Yo pienso que, por desgracia, hoy es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo por lo que ha hecho el Partido Socialista. Ahora bien, el día que la militancia del Partido Socialista les haga cambiar y estén del lado de la gente y estén dispuestos a hacer una auditoría pública de la deuda, estén dispuestos a hacer una reforma fiscal progresiva, estén dispuestos a ponerse del lado de la gente, todo el mundo es bienvenido al cambio político en este país. Por desgracia, hasta ahora, yo creo que lo que va a ocurrir es que en todo caso pactarán el PSOE con el Partido Popular para intentar pararnos a nosotros. Vamos a continuar con Natibel, adelante. Las redes sociales están que arden. A mí me piden que te pregunte miles de cosas. Voy a preguntarte solo dos. Una, anuncio, porque me pide que sea escueta. Mujeres y monarquía. En Málaga, por lo visto, ha habido una discusión en círculos de Podemos y os hacen reproches porque el papel que ocupan las mujeres en vuestra formación no es el debido, según dice vuestra gente. Dice que se quejan de que el feminismo no entra en vuestro discurso mediático. Como eso me afecta, te pregunto. La segunda, para que me contestes a las dos. ¿Ves diferencias entre Juan Carlos I y Felipe VI? ¿Qué va a pasar con la jefatura del Estado, con la monarquía, en caso de que lleguéis al poder? Respecto a la primera pregunta, es completamente cierto que faltan caras de mujeres en Podemos, completamente cierto. Algunas las conocéis, habéis visto en este programa a Carolina Vescansa, pero faltan más y hay que trabajar en eso y no hay ninguna excusa al respecto. Es verdad que esto ocurre en muchas formaciones políticas, pero nosotros no nos podemos poner un examen más fácil. Es una tarea prioritaria conseguir que haya más compañeras que ejerzan la portavocía de nuestra formación. Respecto a la segunda cuestión, claro que hay diferencias. Eso no cambia, digamos, mi manera de ver una institución que a mi juicio es demasiado vieja. Yo, como demócrata, creo que en un país normal al jefe del Estado se le tiene que elegir en las urnas. Creo que hay estilos diferentes. Creo que la monarquía, de alguna manera, ha logrado hacer una interesante operación de marketing al ya no estar, digamos, representada de manera tan clara, pues bueno, con un jefe del Estado al que veíamos cazando osos o cazando elefantes en África. Pero eso no cambia lo fundamental, y es que a los españoles parece que nos consideran menores de edad. Yo creo que los ciudadanos de mi país no son menores de edad y tienen derecho a elegir en las urnas quién va a ser el jefe del Estado. Y si a esas elecciones se quiere presentar el señor Felipe, pues que se presente, y a lo mejor hay muchos ciudadanos que le votan. Pero en democracia uno ocupa una magistratura del Estado porque le ha elegido la gente, no por tener sangre azul. Gema Robles. Sobre tu programa o propuesta de programa, elecciones municipales, la decisión de no presentarse en las capitales es polémica en algunos círculos de Podemos. ¿Podríais hacer una excepción en determinadas capitales? El tema del sueldo de los eurodiputados también ha sido polémico en los círculos de Podemos. ¿No hubiera sido más lógico decidir qué se hacía con los sueldos de forma asamblearia para evitar que unos fuesen a unas ONGs, tú al programa La Tuerca con lo que se supuso? Y luego te pido que me hagas algo de autocrítica. ¿Y cuál es el mayor error que has cometido desde las europeas hasta aquí? Y te pido, no me vayas a decir que no denunciar antes a Eduardo Inda. Aprovecho para que no me vuelvas a meter teletienda. Vale, como son varias, apunto. La de los sueldos, ¿cuáles más había? Municipales. Municipales, la posibilidad de que en una ciudad... Municipales y un error que haya cometido, varios errores que cometo muchos. Vale. En la cuestión de los sueldos, hay una cuestión legal. Es decir, es ilegal
que una parte del salario se destine como tal a absolutamente nada. Es decir, no puede tomar una decisión una asamblea de Podemos de qué se hace con una parte del salario. No nos gusta que la ley sea así. Para poder, digamos, hacer compatible con la legalidad nuestra voluntad de que ningún eurodiputado de Podemos puede cobrar más de 3 salarios mínimos, digamos que cada eurodiputado toma una decisión soberana que se compromete a que sea compatible con los fines de la organización a la hora de dar el salario. Yo desde el principio anuncié un programa que se autofinancia, que vive exclusivamente de lo que aporta la gente que hace su actividad en él. Para ser independiente necesita recursos y me parece muy bien que esos 2/3 de mi salario sirvan para que un grupo de gente pueda hacer un programa de televisión independiente que no le debe favores a nadie. Igual que otros compañeros apuestan por algunas ONGs, por asambleas de trabajadores. Pero perdóname, Pablo, si al final tú patrocinas ese programa, ¿será del todo independiente? ¿No será también dependiente en parte de quién se lo patrocina? Pablo Iglesias, líder de Podemos. Ya quisiera yo. Tendrías tú que hablar con los de La Tuerca para que veas la caña que me dan a mí. Y prueba de ello es que en La Tuerca hay mucha gente que no milita en Podemos y que milita en otras formaciones y que es muy crítica. La clave de La Tuerca siempre ha sido la absoluta independencia y la libertad de la gente que dirige los diferentes programas, que ahora tenemos 4 que pueden seguirse en Público TV, para ir por diferentes direcciones. Es clave que las televisiones no estén ni en manos de los partidos que gobiernan, ni tampoco en manos de multimillonarios, y que la gente se pueda autoorganizar. Segunda pregunta. Que ser breves, gracias. La cuestión de las municipales. Estamos discutiendo y nosotros hemos dicho en nuestra propuesta, que es una propuesta en la que de alguna manera estamos diciendo a la gente, tanto en la cuestión electoral como en la cuestión organizativa, si lo hemos hecho bien hasta ahora y si quieren que los mismos que hemos llevado el timón de Podemos lo sigamos llevando hasta las generales o si prefieren a otro equipo de gente. Pero en esa discusión lo que estamos planteando es, claro que vamos a estar en las municipales, vamos a estar en todas las ciudades, vamos a estar en muchísimos pueblos, pero queremos cooperar con otros. Entendemos que vamos a ser mucho más eficaces con candidaturas abiertas en la que nos encontremos con otros ciudadanos que utilizando la marca en este momento concreto. Errores, yo cometo muchísimos errores. Hay uno que me dicen muchas veces que es, Pablo, a veces eres arrogante. A veces cuando explicas las cosas tienes un tono que parece como de suficiencia y eso está muy mal. Yo admiro a la gente que es humilde y si a veces no lo soy, tengo que pedir perdón y aprender a ser más humilde. Bueno, una última pregunta telegráfica y sin posibilidad de repregunta de Eduardo Inda. No, voy a leer el programa electoral con el que se presentó Podemos a las elecciones europeas del pasado 25 de mayo. Punto número 12. Derecho a una renta básica para todos. Derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo. Con lo cual prometías una renta básica de 600 euros para todos los ciudadanos, incluidos el señor Botín, el señor Alierta, el señor Pérez, don Florentino y todos los ricos de este país. La señora Koplovich también hubiera recibido esa renta. Una pregunta, eso es un matiz, simplemente porque ha faltado a la verdad, como antes con lo de Pedro Sánchez. ¿Dónde estabas el día 1 de octubre, Pablo? ¿Dónde estabas el día 1? ¿El día 1? ¿Que cayó el día 1 de octubre? Miércoles. Estabas en Quito. Puede ser. Pues bien, ese día, en lugar de estar pegándote la vida padre, viajando por medio mundo a costa del dinero de todos los contribuyentes europeos, tendrías que haber estado, ¿sabes dónde? En el examen que se le hizo a Miguel Arias Cañete en el Parlamento Europeo. Y no estabas ahí. Y deberías haber estado porque era un examen muy importante para todos los ciudadanos españoles y para todos los ciudadanos europeos. contesta... Y además sobre el señor Cañete, tú has dicho de todo y por su orden y la has criticado, por cierto, con razón. Pero aquel día no estabas en el Europarlamento. Tiene que contestar ya, estabas Eduardo, pegándote la vida padre en Quito. Y una última se pueden hacer las preguntas sin juicios de valor. Te las voy a contestar, pero deja de hacer juicios de valor y te las contesto, que se acaba el tiempo. La última pregunta, por favor. Por favor, contéstame o dilo. Los etarras son unos asesinos. Dicho lo cual, por favor, no va a haber repreguntas, Eduardo, porque estamos fuera de tiempo desde hace mucho ya. Va a contestarte esto, Pablo Iglesias, y después le vamos a despedir. Nuestro viaje a América Latina no costó ni un euro a ningún ciudadano español. Nos invitaron a ir, si no, no hubiéramos ido. Yo pertenezco, como debería saber, a la Comisión de Asuntos Exteriores y soy vicepresidente de la delegación de Mercosur. Viajé esa semana a América Latina precisamente porque es la única en la que podía viajar, porque no había Comisión de Asuntos Exteriores, que es esta próxima semana, en la que comparece la señora Morgentini, a la que sí puede preguntar, y porque se abre la delegación de Mercosur la próxima semana. ¿Cuál era el problema de estar en la comparecencia de Cañete? Que no tenía derecho a utilizar la palabra. Aunque hubiera estado, no hubiera podido intervenir para preguntarle. Por eso decidimos con los compañeros una semana en la que no tienes tu comisión, en la que no tienes la delegación que vicepresides, en la que lo que va a ocurrir tú no vas a poder hacer ninguna pregunta. Este es el momento para hacer un viaje de trabajo. Nada de darnos la vida padre como os dais otros, que por cierto me han contado que te fuiste a las Bahamas. Lo vamos a dejar aquí, por favor, para no entrar en cuestiones personales. Vamos a dejarlo así. Un matiz, el matiz.
El hecho de tener un derecho no quiere decir que haya que ejercerlo. Nosotros decimos que todo el mundo tiene que tener derecho a asistencia sanitaria, no que todo el mundo se ponga enfermo. Lo tenemos que dejar aquí. Perdóname, Eduardo, no tengo tiempo para más. Eduardo, hemos consumido mucho tiempo de programa. Pablo Iglesias, te espero en este programa como tertuliano. Nos has comentado que te gustaría seguir viniendo. Será un placer. Pues aquí tienes, por supuesto, siempre un sitio. Ha sido muy interesante tenerte aquí, Pablo Iglesias. Muchísimas gracias. Suerte. Difícilmente realizable. Le veo un poco radical. Radical, lo veo bastante liberal. Un tanto irrealista. Y muy revolucionario. Ha tenido éxito porque la gente está muy quemada. ¿Qué espero de él? Una alternativa y un cambio. Que cambie la ley de la reforma laboral. Si entra en el poder, pues que haga algo distinto. Lo que más me afecta es los recortes de educación y me gustaría que se trabajara en eso porque hay muchos jóvenes que estamos sufriendo ahora mismo una situación en la que nos es muy difícil estudiar. De Pablo Iglesias no espero nada. Bueno, hay de todo, pero si Podemos alcanza puestos de responsabilidad en gobiernos municipales, o regionales o nacionales, lo cierto es que sí que hay muchas expectativas depositadas. Claro, eso es mucha presión. Mucha presión, claro que sí. Últimamente me dicen, estás muy serio, y es normal. Cuando las encuestas te dicen que puedes ser fuerza de gobierno, claro que te tienes que tomar las cosas en serio. Tan en serio nos lo estamos tomando que puedo anunciar aquí. He pedido a dos economistas muy importantes de este país. Uno es Vicent Navarro, que ha trabajado muchos años en Estados Unidos, que fue uno de los artífices de la reforma educativa allá, y otro es Juan Torres, que es catedrático de Economía, que nos ayuden con un programa de rescate ciudadano para los primeros 100 días de gobierno de Podemos. Están trabajando en ello y en breve, en rueda de prensa. ¿Qué es un programa de rescate ciudadano? Lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora. Es decir, hasta ahora lo que se ha hecho para salir de la crisis es un programa de rescate de los ricos, de rescate de los bancos. Nosotros decimos que hay que rescatar a la gente, pero esto, aunque es una consigna muy bonita, no es tan fácil de llevar a cabo. Por eso queremos contar con los mejores economistas, con los más preparados, para plantear una serie de medidas viables y razonables. Aquí hay otra cosa que me dijo el presidente Correa que también me tocó. Dijo, fíjate, en nuestro país durante mucho tiempo se elogiaba el tema de la comunidad. Había un incendio en una casa, entonces iban todos los vecinos con cubos de agua a tratar de salvar a la familia. Y podía ocurrir, o en su ejemplo ocurría, que la familia se quemaba y la casa no se salvaba. Y decía, sin embargo, en el Reino Unido a lo mejor no había esos lazos de solidaridad, pero venía un cuerpo efectivo, profesional, de bomberos y ni se quemaba la casa y se salvaba a todo el mundo. Hay que ser eficaces. Nosotros tenemos la suerte de no vivir en un país de América Latina, de vivir en un país de Europa donde hay una enorme eficacia, donde tenemos a los mejores trabajadores públicos que están diciéndonos, vamos a gobernar de otra manera. Podemos ser eficaces trabajando con la gente, escuchando a la gente y poniendo a los mejores y no a los golfos en las posiciones de responsabilidad. Vamos a continuar la ronda de preguntas con Eduardo Inda. Bueno, Pablo, has mentido antes con Pedro Sánchez diciendo que era miembro del Consejo de Administración de Caja Madrid y ahora has vuelto a mentir. Yo no tengo la notificación de la querella. Dile al juez o al oficial del juzgado que me la notifique. Yo no la tengo. Y solo te pido una cosa, que si la querella, para taparme la boca, al final no la metes, devuelvas los 10.000 euros que te ha dado buena gente para meter la querella. Que no te los quedes, como hacías con el dinero que te daba la dictadura de Venezuela. Otra cosa, ¿qué? Es que es todo surrealista. Es todo 180.000 millones de euros. Eso en el caso de que no invirtieras en nada. 180.000 millones de euros y que no invirtieras en sanidad, en educación, en nada, en Fuerzas Armadas, en nada, en servicios esenciales. ¿De dónde sale el dinero que vas a meter? El tipo marginal máximo en el 80%, el impuesto patrimonio en el 90%, sucesiones en el 90%, el IVA en el 50%. Es que si no salen las cuentas. No salen las cuentas. O a lo mejor es que esa promesa que hiciste de pagar 600 euros a los 47 millones de españoles todos los meses es imposible de cumplir. Pero claro que no es imposible. Si lo han hecho en el País Vasco, en la Comunidad Autónoma Vasca, aplicaron la renta básica y funcionó. Eso sirve para empezar para una cosa, que un país responsable hace. ¿Salen los números? Sí, salen. No, escucha. Que no, hombre, que no. ¿Cómo no van a salir? Mira, lo primero que consigues con la renta básica es acabar con una cosa peligrosísima, que es la exclusión social. En España tenemos 6 millones de parados, de los cuales la mayoría no recibe ninguna prestación. Eso se puede traducir en unos niveles de inseguridad, en unos niveles de sufrimiento social. Tú hablabas, Pablo, que tú hablabas de 600 euros a cada ciudadano. Son 47 millones de españoles, son 20 y pico mil millones de euros al mes. Tú no te vas a beneficiar de los 600 euros. 300.000 millones al año. Y yo tampoco. 300.000 millones al año. Es para la gente que no lo necesite. No, dijisteis, prometisteis en vuestro programa que sería para todos los ciudadanos. A Maruenda le vamos a dar 600 euros. No, tú dijiste a todos los... No lo acepto. Tú dijiste a los 47... No lo aceptaría. Tú dijiste a los 47 millones de españoles. O sea, tú estás diciendo que nosotros dijimos, vamos a darle 600 euros a la familia de Botín, a todos los ciudadanos, a los del IBEX 35.
ser ciudadanos. Te repito textualmente lo que decías en tu programa. No, te lo explico. Que faltan 180.000 y eso te cargas y eso cargándote la sanidad, la educación, las infraestructuras, todo. Escúchame, que te lo explico despacio para que lo entiendas. No, si lo entiendo perfectamente, mira, dijimos, es una utopía. Escucha, cada ciudadano, por el hecho de ser ciudadano, tiene derecho a una renta básica. Eso no quiere decir que si tú ya tienes ingresos suficientes vayas a ejercer ese derecho. Ahora ya lo limitamos. ¿Cómo ya lo no es para todos los ciudadanos. ¿Tú crees? O sea, ya no es para todos. Puedo aceptar que no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero ¿tú crees que alguien en su sano juicio dice, vamos a dar 600 euros a... Vosotros decíais 600 euros a todos los ciudadanos por el hecho de ser ciudadanos. Ahora ya estás diciendo que ya no es para todos los ciudadanos. Bueno, bien. Pero si está el programa en la página web y lo puede ver cualquiera. Lo que nosotros decimos es que no puede ser que haya gente que no reciba ninguna prestación, porque eso es terrible para el país, porque eso va contra la seguridad, porque eso es injusto, porque eso condena a la exclusión a muchísima gente. Con una renta básica de 600 euros se consiguen a priori dos cosas que son fundamentales. Una, sacamos de la exclusión social a mucha gente. Yo no digo que se pueda vivir con 600 euros. Es muy difícil vivir en Madrid, en esta ciudad, con 600 euros. Pero eso al menos permitiría que algunas familias pudieran llenar la nevera de algunos productos. Y eso no es una cosa baladí. Eso permitiría que la gente pueda negociar salarios dignos. Porque en este país hay gente que tiene que trabajar por menos de 600 euros. Y eso es una vergüenza. Que una persona esté trabajando 8 horas al día por 500, por 400, por 600 euros, cuando están los señores de Caja de Madrid con las tarjetas negras o los ejecutivos de banca cobrando. Preguntas por parte de Eduardo. En la pregunta de los pactos voy a coger el toro por los cuernos. Yo he dicho claramente que no hay pactos entre partidos, que eso no sirve para el cambio. Pero sé que en Izquierda Unida hay gente muy decente. Y fíjate, lo digo a la cara. Si Tania Sánchez mandara en Izquierda Unida, Moral Santín se había cogido un billete de avión y se había ido a Miami. Y yo no tengo ninguna duda de eso. Y creo que Podemos no tiene que pactar. Luego se lo preguntaremos a Tania, que va a estar aquí. No, es que lo que acaba de decir es que le gustaría que Tania Sánchez sea la líder de Izquierda Unida. Y te digo, le escuchamos, por favor. Entiendo que nosotros no tenemos que llegar a acuerdos de formaciones políticas, que la gente no quiere acuerdos de partidos, que la solución a este país no es un frente de izquierdas. Pero una cosa no es estar de acuerdo y otra es diferenciar entre los golfos y los sinvergüenzas y la gente honrada, que gente honrada hay en muchos sitios. En Izquierda Unida, también en el Partido Socialista, e incluso he conocido mucha gente del Partido Popular que es gente honrada y que está harta de los golfos que les han engañado, que gente honrada en este país hay en todas partes y hay que diferenciar. Vamos con Francisco Moreno. No, perdóname, Eduardo. Es que si no, hay que hablar. Pero es que tenemos. Perdona, Eduardo. Acaba de decir que le gustaría que Tania Sánchez sea la líder de Izquierda Unida, que conste en acta. Tú has sacado ese titular. Nos vamos ahora con la pregunta de Francisco Maruenda. Antes yo decía lo del tema del buenismo, ¿no? Es decir, yo, al igual que tú, aunque te sorprenda, yo quiero la igualdad. Es decir, yo no soy de una familia rica, ni mis padres eran ricos, eran gente trabajadora, que tienen un comercio y que trabajando mucho, ¿no? Pero lo que diferencia es de que yo creo tu modelo hacia la igualdad, que se aplica otras veces, bien intencionadamente. Cuando digo comunista, no pienses que lo digo para ofenderte. Había mucha gente en el comunismo que tenía las mejores de las intenciones y su aplicación práctica fue un auténtico desastre histórico, ¿no? Porque claro, tú partes de un buenismo que me ha sorprendido, ¿no? Es decir, de una cierta ingenuidad. La renta básica, no quiero entrar en mi deformación de mi otra actividad, pero claro, es muy antigua. Es decir, la hacía Trajano con los romanos. ¿Y sabes a qué llevó? A la destrucción de la economía de Roma. Es decir, la gente, porque tú partes de la idea de que la gente es buena. No, la gente no es ni buena ni mala. Es decir, ahí en Caja Madrid, que es un ejemplo que me viene bárbaro, ¿no? Había personas que debían ser buenas, pero les dieron la oportunidad y trincaron. Y curiosamente trincaron todos. Es impresionante, ¿eh? Todos, ¿eh? Porque uno de... ¿Tú estás comparando a la gente de nuestro país con esos sinvergüenzas? ¿Estás comparando a los españoles con los sinvergüenzas, Pablo, de...? Eres muy hábil debatiendo y yo no te digo eso. En un país hay gente buena, mala, medio pensionista. Entonces, pensar esa idea tuya de que tú das una renta básica en la cual en un matrimonio las dos personas cobran 1.200 euros, hacen trabajitos en negro y tal, y se sacan un dinero. Digo, para hablar de la economía real. Perdóname, Francisco. Y luego te quería preguntar... Me gustaría una pregunta rápida. Que fuerais, por favor, concisos. Bueno, vale, muy rápida iré. Gracias. Tema muy concreto. Expropiaciones, nacionalizaciones. Si los planteamientos que tú haces sobre economía, se ha dicho de que te gustaría nacionalizar bancos, nacionalizar empresas. Es decir, eso es un elemento clave que provoca inquietud dentro del mundo económico español e internacional. Más breve no puedo ser, hijo mío. Iñaki, vamos. Hombre, si se puede ser más bueno, pero también hay que rebatir. Esto es un debate. Porque no están formadas, o que tiene que votar todo el mundo, o que es esto de que haya vacaciones de un mes al año, o que es esto de que el sábado y el domingo no se trabaja, o que es esto de que haya que tener leyes laborales para que cuando un trabajador está enfermo siga cobrando. La protección social no es un problema de que la gente sea buena o mala, y yo creo que la mayor parte de la gente de mi país es buena, que hay gentuza como en todas partes, pero la mayor parte de la gentuza son los que mandan y los que entregan
entregan carnés de quién es bueno y quién es malo. Y a esos, además, esos no están dispuestos a vivir por 600 euros. Yo he estado en debates con economistas que dicen, no, si te pagan 500 euros, 400 euros al mes, mejor es eso que no cobrar nadie. Y les digo, bueno, pues dar un ejemplo patriótico y poneros vosotros, los que estáis aquí, a cobrar 600 euros al mes un par de añitos, a demostrarme que se está mucho mejor así que ganando los salarios que tenéis. Yo no creo que nadie quiera vivir por 600 euros. La cuestión del control público de sectores estratégicos es una cosa que dice la Constitución española. La Constitución española dice: la propiedad privada estará subordinada al interés social. Y en un momento de excepcionalidad, porque yo no creo que haya que nacionalizar sí o sí, cuando, por ejemplo, en este país resulta que un oligopolio eléctrico deja buena parte de los ciudadanos de mi país sin calefacción, un gobierno responsable se pone delante y dice, una de dos, o les cobra usted este precio que pueden pagar los ciudadanos y entonces no hay ningún problema, o como usted pretenda dejar a cientos de miles de españoles sin calefacción y sin luz, yo le expropio su compañía eléctrica, porque por delante de su derecho a ganar dinero están los intereses de los ciudadanos de mi país a que no les dejen sin luz y sin gas porque no pueden pagar. Y si hay que tomar la medida extrema de nacionalizarle la eléctrica, se hace. Pero ¿saben lo que pasa? Cuando hay gobiernos valientes y les dicen, ten cuidado, que yo no me voy a acojonar, y perdón por la expresión, que a mí no me vas a comprar metiéndome en tu consejo de administración como hicisteis con Felipe González, con José María Aznar, con Elena Salgado. A mí no me compráis. Así que como tú no cumplas la ley, como tú dejes a la gente sin calefacción, a mí no me va a temblar el pulso en aplicar la ley. Y cuando les dices eso, te aseguro que las eléctricas dicen, tiene usted razón, presidente, tiene usted razón, ponemos el precio que hay que poner. Pablo, no sé si te has fijado que en nuestro público hay algunas caras que te pueden resultar conocidas. ¿Alguna que otra? Alguna que otra. Bueno, aquí tenemos gente que ha sido alumno o alumna de Pablo Iglesias en la Universidad Complutense madrileña. Y Andrea está precisamente con alguno de ellos. Y alguno de sus alumnos también quiere hacerle alguna pregunta a quien fue su profesor. Eso sí que me da miedo. Andrea. Ya te digo que son buenos entrevistadores, ¿eh? Bueno, les hemos traído aquí porque les has visto por los pasillos de la facultad y también tienen muchas cosas que preguntar a Pablo Iglesias. La primera es Carmen Romero, ya tiene 19 años, te voy a pedir que te pongas de pie. Eres estudiante de Ciencias Políticas. ¿Qué quieres preguntarle a Pablo Iglesias? Bueno, sinceramente, Podemos ha conformado sin duda una irrupción en el panorama político actual y muchos de los titulares después de las elecciones europeas fueron que se rompía el bipartidismo. ¿Crees que puede tener lugar que ahora haya un pacto entre Partido Popular y Partido Socialista ante la irrupción de Podemos? ¿Y cómo crees que afrontaría esa situación la nueva forma de organización que está afrontando el partido? Muchas gracias. Es una pregunta muy... Andrea está precisamente con alguno de ellos y alguno de sus alumnos también quiere hacerle alguna pregunta a quien fue su profesor. Eso sí que me da miedo. Andrea. Ya te digo que son buenos entrevistadores, ¿eh? Bueno, les hemos traído aquí porque les has visto por los pasillos de la facultad y también tienen muchas cosas que preguntar a Pablo Iglesias. La primera es Carmen Romero, ya tiene 19 años, te voy a pedir que te pongas de pie. Eres estudiante de Ciencias Políticas. ¿Qué quieres preguntarle a Pablo Iglesias? Bueno, sinceramente, Podemos ha conformado sin duda una irrupción en el panorama político actual y muchos de los titulares después de las elecciones europeas fueron que se rompía el bipartidismo. ¿Crees que puede tener lugar que ahora haya un pacto entre Partido Popular y Partido Socialista ante la irrupción de Podemos? ¿Y cómo crees que afrontaría esa situación la nueva forma de organización que está afrontando el partido? Muchas gracias. Es una pregunta muy... Gracias por la pregunta concreta, por cierto. Vamos, Pablo. Es una pregunta muy buena y muy inteligente. Puede ocurrir que haya una gran coalición. La hay en Alemania. En Alemania gobierna el SPD con Angela Merkel, con los socialdemócratas. En Italia ha pactado Berlusconi con Renzi cambiar el sistema electoral. En Grecia hemos visto como Nueva Democracia y el PASOK pactaron también para oponerse al cambio que representaba Syriza. Yo creo que eso puede ocurrir, pero cuando eso ocurra, yo estoy convencido que la gente que todavía sigue confiando en el Partido Socialista les va a decir se ha acabado y se suman inmediatamente al cambio. Lo vemos en el Parlamento Europeo. Votan los del Partido Popular y los del Partido Socialista la mayor parte de las cosas juntas, pero yo creo que su gente no les va a perdonar que una vez más vuelvan a demostrar que pactan con el Partido Popular. Vamos con otra pregunta, Andrea. Sí, tenemos otro entrevistado que Pablo Iglesias no sabía que iba a estar aquí. Se llama Abraham Mendieta, tiene 21 años, es estudiante de Ciencias Políticas y de Filosofía. ¿Qué quieres preguntar? Bueno, antes de nada aclarar que yo he sido alumno de Juan Carlos Monedero, no de Pablo, pero como estudio en la misma facultad y bueno, puedo estudiar gracias a que tengo beca del Ministerio de Educación y gracias al esfuerzo de mis padres y gracias a mi propio trabajo, ¿no?, que compagino como puedo, quería primero
pedir a Pablo su impresión sobre la reforma en el sistema de becas. Se ha debatido muchas veces en este plató. Ha habido tertulianos que han defendido la reforma del señor Wert, que ha dejado a 45.000 estudiantes fuera de las universidades públicas este año y que además a los que somos becarios el último plazo de la beca nos lo han pagado el 1 de agosto. En plenas vacaciones de verano nos terminaron de pagar la beca. Mi pregunta directa al profesor Iglesias, ¿cuáles serían las medidas que tomarían ustedes en torno al sistema de becas? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Me emociona escucharos y echo de menos estar en la facultad, porque me acuerdo cuando se insultaba a los estudiantes de mi facultad. Tú no has sido alumno mío, pero yo he tenido alumnos como tú que por quedarse sin beca han tenido que dejar de ser estudiantes, y eso no se puede consentir en un país democrático. Yo creo que las becas son imprescindibles. Lo dijimos aquí una vez en el programa. Decía Nelson Mandela que la diferencia... Me gustaría una y lo digo pregunta para rápida, todos, que fuerais, por favor, concisos. Bueno, vale, muy rápida iré. Gracias. Tema muy concreto. Expropiaciones, nacionalizaciones. Si los planteamientos que tú haces sobre economía, se ha dicho de que te gustaría nacionalizar bancos, nacionalizar empresas. Es decir, eso es un elemento clave que provoca inquietud dentro del mundo económico español e internacional. Más breve no puedo ser, hijo mío. Iñaki, vamos. Hombre, si se puede ser más Bueno, breve, pero también hay que rebatir. Esto es un debate. Me comunican arriba que han sido 3 minutos de pregunta. Pues no es nada, vamos. No, menos mal que no es nada. Con lo bien que se está portando Paco hoy, dejadle que haga las preguntas. Sí, lo que pasa es que consumimos el tiempo de Natibel y de Gemma. Adelante, sí, de acuerdo. Pero os pido brevedad, 3 preguntas magníficas. Después de haber pasado por este programa, quizá uno siga siendo bueno, pero ingenuo no. Y cuando nosotros hacemos propuestas, tratamos de no ser ingenuos. No es un problema de buenismo la renta básica. Lo que pasa es que ya está bien de que se diga que el problema de las medidas sociales es que la gente es mala. Yo me acuerdo perfectamente cuando se decía que la jornada laboral tenía que ser de 8 horas, que decían, no, eso es terrible, o que tienen que votar las mujeres, no están preparadas para votar porque no están formadas, o que tiene que votar todo el mundo, o que ¿qué es esto de que haya vacaciones de un mes al año? ¿O qué es esto de que el sábado y el domingo no se trabaja? ¿O qué es esto de que haya que tener leyes laborales para que cuando un trabajador está enfermo siga cobrando? La protección social no es un problema de que la gente sea buena o mala, y yo creo que la mayor parte de la gente de mi país es buena, que hay gentuza como en todas partes, pero la mayor parte de la gentuza son los que mandan y los que entregan carnés de quién es bueno y quién es malo, y a esos además, esos no están dispuestos a vivir por 600 euros. Yo he estado en debates con economistas que dicen, no, si te pagan 500 euros, 400 euros al mes, mejor es eso que no cobrar nadie. Y les digo, bueno, pues dar un ejemplo patriótico y poneros vosotros, los que estáis aquí, a cobrar 600 euros al mes un par de añitos, a demostrarme que se está mucho mejor así que ganando los salarios que tenéis. Yo no creo que nadie quiera vivir por 600 euros. La cuestión del control público de sectores estratégicos es una cosa que dice la Constitución española. La Constitución española dice, la propiedad privada estará subordinada al interés social. Y en un momento de excepcionalidad, porque yo no creo que haya que nacionalizar sí o sí, cuando, por ejemplo, en este país resulta que un oligopolio eléctrico deja buena parte de los ciudadanos de mi país sin calefacción, un gobierno responsable se pone delante y dice, una de dos, o les cobra usted este precio que pueden pagar los ciudadanos y entonces no hay ningún problema, o como usted pretenda dejar a cientos de miles de españoles sin calefacción y sin luz, yo le expropio su compañía eléctrica, porque por delante de su derecho a ganar dinero están los intereses de los ciudadanos de mi país a que no les dejen sin luz y sin gas porque no pueden pagar. Y si hay que tomar la medida extrema de nacionalizarle la eléctrica, se hace. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando hay gobiernos valientes y les dicen, ten cuidado, que yo no me voy a acojonar, y perdón por la expresión, que a mí no me vas a comprar metiéndome en tu consejo de administración como hicisteis con Felipe González, con José María Aznar, con Elena Salgado. A mí no me compráis. Así que como tú no cumplas la ley, como tú dejes a la gente sin calefacción, a mí no me va a temblar el pulso en aplicar la ley. Y cuando les dices eso... El salario mínimo es una vergüenza. Aquí está el estadillo de lo que él pagaba a sus colaboradores en La Tuerca. ¿Y sabéis cuánto pagaba a varios de sus colaboradores al mes en La Tuerca? 400 euros. 400 euros, Pablo. Es una auténtica vergüenza. Eso es explotación laboral. ¿Y eso lo hacías tú? En La Tuerca hacíamos un programa de televisión, y lo seguimos haciendo, que no es una empresa, no se facturan beneficios. La mayor parte de la financiación de La Tuerca la ponemos de nuestro bolsillo, el señor Monedero y yo, gastándonos nuestro dinero, y no es una empresa. Y eso se ha financiado. Si tú puedes sacar ahí un iPad, no, es el poner en la cabeza, estadillo, puedes hacerme son un baile. Las cuentas, lo que pasa es que de La Tuerca, Pablo. No interrumpas. Cuando y pagabas en negro. Pagabas en negro a varios de tus trabajadores. Vamos a ver, pagabas Inda, en negro. Escúchame. Lo probó el semanal. Tenemos que concretar la pregunta ahí. Si eres tan listo, si tienes tanta información, esos eurodiputados, son papeles. Eurodiputados de Teodoro Bian que te escriben, que te cuentan, que va en business, que a Monedero le han visto, si tienes todo eso, eso sería un delito.
Si yo he presentado una querella... ¿Es un delito? Pero no, lo de pagar no. en negro. Pagar en negro a trabajadores es un delito. Si tienes tantas pruebas, ¿por qué no vas a un tribunal en lugar de seguir haciendo el ridículo? Lo publicó el ¿Tú eres semanal... consciente de que haces el ridículo semana tras semana? Con todo el cariño te lo digo. O sea, es que hay periodistas de tu periódico que cada vez que sale tu nombre miran para otro lado con cara de, oh, Dios mío, ¿quién protegerá a este? Por favor. Este periodista que ha hecho el ridículo junto con Esteban Ruiz Tieta ha sacado el caso Urdangarín, ha sacado el caso Puyol, Un aplauso. ha sacado los sobresueldos del PP, la financiación irregular del PP, sacó los SMS entre Rajoy y Bárcenas. Hombre, muy mal periodista no debo ser. No me creo el mejor, pero el peor no es lo más educado hablar también de uno. Tampoco. Está bien que hablen otros. Tiene que ser muy breves porque estamos consumiendo el tiempo de los compañeros. Tienen que ser concisas, Eduardo, y las contesta y vamos con una Francisco. petición a la gente de la Tuerca: págales al menos el salario mínimo, Pablo. Te lo pido por favor, porque es una cuestión de legalidad y de decencia y de dignidad, y predica con el ejemplo. Segunda cuestión, antes has dado a entender que no te importaría pactar con Izquierda Unida. ¿Tú pactarías con una formación que en Cajamadrid se ha llevado con las tarjetas negras, las tarjetas black, los representantes de Izquierda Unida en el Consejo de Cajamadrid, 836.000 euros? Y una última petición, que es la que te he hecho antes, que es la que te llevo haciendo varios programas. Di conmigo, los etarras son unos asesinos. Va a contestar Pablo y después iremos con Francisco Maruenda. Ya no habrá más preguntas por parte de Eduardo. En la pregunta de los pactos voy a coger el toro por los cuernos. Yo he dicho claramente que no hay pactos entre partidos, que eso no sirve para el cambio. Pero sé que en Izquierda Unida hay gente muy decente. Y fíjate, lo digo a la cara. Si Tania Sánchez mandara en Izquierda Unida, Moral Santín se había cogido un billete de avión y se había ido a Miami. Y yo no tengo ninguna duda de eso. Y creo que Podemos no tiene que pactar. Luego se lo preguntaremos a Tania, que va a estar aquí. No, es que lo que acaba de decir es que le gustaría que Tania Sánchez sea la líder de Izquierda Unida. Y te digo, le escuchamos, por favor. Entiendo que nosotros no tenemos que llegar a acuerdos de formaciones políticas, que la gente no quiere acuerdos de partidos, que la solución a este país no es un frente de izquierdas. Pero una cosa, Izquierda Unida hay gente muy decente. Y fíjate, lo digo a la cara. Si Tania Sánchez mandara en Izquierda Unida, Moral Santín se había cogido un billete de avión y se había ido a Miami. Y yo no tengo ninguna duda de eso. Y creo que Podemos no tiene que pactar. Luego se lo preguntaremos a Tania, que va a estar aquí. No, es que lo que acaba de decir es que le gustaría que Tania Sánchez sea la líder de Izquierda Unida. Y te digo, le escuchamos, por favor. Entiendo que nosotros no tenemos que llegar a acuerdos de formaciones políticas, que la gente no quiere acuerdos de partidos, que la solución a este país no es un frente de izquierdas. Pero una cosa no es estar de acuerdo y otra es diferenciar entre los golfos y los sinvergüenzas y la gente honrada, que gente honrada hay en muchos sitios. En Izquierda Unida, también en el Partido Socialista, e incluso he conocido mucha gente del Partido Popular que es gente honrada y que está harta de los golfos que les han engañado, que gente honrada en este país hay en todas partes y hay que diferenciar. Vamos con Francisco Maruenda. No, perdóname, Eduardo, es que si no hay que abrir, pero es que tenemos... Perdona, Eduardo, acaba de decir que le gustaría que Tania Sánchez sea la líder de Izquierda Unida, que conste en acta. Tú has sacado ese titular, nos vamos ahora con la pregunta de Francisco Maruenda. Antes yo decía lo del tema del buenismo, ¿no? Es decir, yo, al igual que tú, aunque te sorprenda, yo quiero la igualdad. Es decir, yo no soy de una familia rica, ni mis padres eran ricos, eran gente trabajadora, que tienen un comercio y que trabajando mucho, ¿no? Pero lo que diferencia es de que yo creo tu modelo hacia la igualdad, que se aplica otras veces, bien intencionadamente. Cuando digo comunista, no pienses que lo digo para ofenderte. Había mucha gente en el comunismo que tenía las mejores de las intenciones y su aplicación práctica fue un auténtico desastre histórico, ¿no? Porque claro, tú partes de un buenismo que me ha sorprendido, ¿no? Es decir, de una cierta ingenuidad. La renta básica, no quiero entrar en mi deformación de mi otra actividad, pero claro, es muy antigua, es decir, la hacía Trajano con los romanos. ¿Y sabes a qué llevó? A la destrucción de la economía de Roma. Es decir, la gente, porque tú partes de la idea de que la gente es buena. No, la gente no es ni buena ni mala. Es decir, ahí en Cajamadrid, que es un ejemplo que me viene bárbaro, ¿no? Había personas que debían ser buenas, pero les dio la oportunidad y trincaron. Y curiosamente trincaron todos. Es impresionante, ¿eh? Todos, ¿eh? Porque uno de... ¿Estás comparando a la gente de nuestro país con esos sinvergüenzas? ¿Estás comparando a los españoles con los sinvergüenzas de...? Eres muy hábil debatiendo y yo no te digo eso. En un país hay gente buena, mala, medio pensionista. Entonces, pensar esa idea tuya de que tú das una renta básica en la cual en un matrimonio las dos personas cobran 1.200 euros, hacen trabajitos en negro y tal, y se sacan un dinero. Digo, para hablar de la economía real. Perdóname, Francisco. Y luego te quería preguntar... Me gustaría, una lo digo para rápida, todos, que fuerais, por favor, concisos. Bueno, vale, muy rápida iré. Gracias. Tema muy concreto. Expropiaciones, nacionalizaciones. Si los planteamientos que tú haces sobre economía, se ha dicho de que te gustaría nacionalizar bancos, nacionalizar empresas. Es decir, eso es un elemento clave que provoca inquietud dentro del mundo económico español e internacional.
Más breve no puedo ser, hijo mío. Iñaki, vamos. Hombre, si se puede ser más Bueno, breve, pero también hay que rebatir. Esto es un debate. Han sido, me comunican arriba, que han sido 3 minutos de pregunta. Pues no es nada, vamos. No, menos mal que no es nada. Con lo bien que se está portando Paco hoy, dejadle que haga las preguntas. Sí, lo que pasa es que consumimos el tiempo de Natibel y de Gemma. Adelante.